Es más divertido trabajar atrás de la cámara que adelante. Va. Mi nombre es Belén y esta es mi historia de vida. En el año 2014, cuando tenía 19 años, en marzo para ser exacta, me diagnosticaron lo que era insuficiencia renal. La insuficiencia renal es que los 2 riñones directamente empezaron a dejar de funcionar y llegó en su momento que ya no lo hicieron más. En ese momento quedé internada, me colocaron un catéter para hacer el tratamiento de hemodiálisis, que es el tratamiento que justamente se usa como alternativa, como función renal. Te conectan a una máquina, en esa máquina se encargan de limpiar tu sangre, todo el proceso que hacen los riñones lo hacía justamente la hemodiálisis. Después de eso, bueno, me dieron el alta y me avisaron que lamentablemente mis 2 riñones ya se había decretado que no funcionaban más. Eso significaba que la única manera que tenía de poder seguir con una vida normal era mediante un trasplante renal. Para ser sincera, nadie a los 19 años puede aceptar bien esa noticia. Al año de eso, del tratamiento, cuando todo se estaba acomodando, cuando todo se estaba como empezando a reubicar, quedé embarazada, con mi esposo estábamos esperando un bebé. Como el riñón tiene que encargarse de trabajar el doble todavía, yo tenía que dializar ahora todos los días. Comúnmente la diálisis es 3 veces por semana, 4 horas. En ese momento pasó a ser todos los días 4 horas. Dializaba de lunes a sábados. Y así fue durante todo el embarazo, hasta que a los 7 meses, lamentablemente, perdimos el bebé con mi esposo. Y eso fue como un declive total para caer en una depresión, con ataques de ansiedad, ataques de pánico. No, me acuerdo que siempre le preguntaba a mi esposo si algún momento iba a volver a sonreír, y él me decía, no te puedo decir cuándo, pero sé que lo vas a volver a hacer. Y entre los 2 peleábamos toda esa situación. En ese momento con mi esposo dijimos, vamos a empezar a congregarnos, vamos a buscar a Dios, porque recordábamos, ¿no? Yo vengo de cuna evangélica, él también. Recordábamos que solo en los brazos de Dios uno puede volver a vivir. Fue en ese momento en donde empezamos a venir al Ministerio de la Nueva Jerusalén. Hablamos con el apóstol Pedro, le dijimos que queríamos echar raíces y él nos dio una muy linda reflexión, que un árbol, si se planta en distintos lados, en algún momento la raíz se pudre y no sirve. Entonces, que si decíamos de echar raíces acá, que quedáramos acá. Eso pasó hace 9 años. Después de 9 años, es un cambio totalmente distinto. Somos 2 personas. Pero para este proceso, que recién comenzaba, a los 2 años de eso, por la misma diálisis que genera descalcificación en las personas, se me descalcificaron los huesos de las piernas, y subiendo unas escaleras se rompieron los 2 tendones de las piernas y me dijeron que era ir a cirugía, y que si iba a cirugía solo existía 3% de probabilidad de que yo pudiera volver a caminar. Fueron dos meses más o menos que estuve enyesada con las 2 piernas, y nunca perdimos la esperanza de que algo podía pasar mediante la cirugía o mediante algo. Cuando vamos para empezar los prequirúrgicos, empiezan a ver entre todos los médicos los estudios que yo tenía y el estudio que me estaban haciendo en ese momento, y no podían entender cómo podía ser que los riñones, los tendones, que estaban completamente rotos, en ese momento estaban enteros, no se habían roto.
En ningún momento. Ellos decían que no coincidían el estudio anterior con el de ahora. Me sacaron los 2 yesos y me dijeron, volvés caminando a tu casa. De estar 2 meses completamente enyesada a volver caminando a mi casa. Muchas veces las personas dicen, wow, es un gran milagro, pero para tener un gran milagro para contar tenés que haber pasado un gran proceso. Después de todo eso, pasó que miraba para atrás todo lo que habíamos vivido hasta ese momento con mi esposo y lamentablemente fue asustarme, darme cuenta de lo que tenía y fue asustarme. Entonces ahí caí con una agorafobia, que es la fobia al salir al exterior. Yo sentía que si salía yo me iba a caer. Era recordar eso, ¿no? Yo si salgo me voy a caer. Era hacer una cuadra a la vuelta de mi casa y saber que me iba a caer. Me acuerdo que agarraba muy fuerte a mi esposo, hacía una cuadra, le clavaba las uñas y le decía, llévame a casa de nuevo porque no me siento bien, me voy a caer. Me acuerdo de estar mi familia sentada en el patio de mi casa todos juntos y escuchar las risas, escucharlos a ellos y yo estar en mi cuarto encerrada, en mi cama acostada llorando, diciendo por qué no puedo salir, porque tengo miedo de salir y disfrutar. Me acuerdo de eso cada día de mi vida. Y le doy gracias a Dios por lo que hoy en día puedo ser. Una mañana me levanté y fui al médico y conté la situación, y ellos me dijeron, tenés que hacer el tratamiento médico, tenés que seguir en diálisis, tenés que salir de tu casa para venir hasta acá. Así que ellos me recetaron un calmante, que con ese calmante yo podía salir de mi casa. Pero lamentablemente cuando uno no busca a Dios y busca soluciones alternas, suele pasar que uno comete errores. Yo caí en la adicción del calmante por cualquier cosa. Ya después tomaba porque necesitaba evitar la realidad que tenía enfrente de mis ojos, que era una persona que no podía. Entonces caí en esa adicción y fueron 3 años de dependencia de una medicación para evitar mi realidad. Ya no era la agorafobia, ya no era el pánico, no era la ansiedad, era simplemente querer evitar el dolor que sentía en ese momento. Yo necesitaba sentir que mi cabeza estaba dormida para poder sentirme en paz. Cuando llegó un momento que me miré a mí misma y dije, ¿qué era lo que estaba haciendo? 3 años después. Una mañana me levanto y le dije a Dios, Señor, necesito cambiar mi vida por completo. Fue una desesperación enorme. Y me acuerdo que me levanté y le dije a mi esposo, quiero que agarres la medicación, la caja de la medicación y la tengas vos. No quiero tomarla más. Durante 21 días fue una pelea muy difícil porque hay que desintoxicar el cuerpo de una dependencia. No es fácil los síntomas de abstinencias y demás. Pero todo el tiempo tenía en la cabeza, toma la medicación y vas a ver que se termina todo. ¿Por qué te haces sufrir así? Por otro lado yo decía, no, Señor, necesito que vos me ayudes. Me propuse algo, Señor, y quiero lograrlo. Cuando un día me levanté, simplemente ya esa voz no estaba y me había dado cuenta de que había pasado mucho tiempo de la última vez que había tomado la medicación. Entonces, pasado más tiempo todavía, cuando todo se estaba empezando a reordenar, me di cuenta que yo tenía un grave problema y era seguir viéndome a mí misma como una persona que no podía caminar, que dependía de su esposo para subir a un colectivo, a unas escaleras, para moverse en su casa. No podía a veces hacer muchas cosas en mi casa. Entonces, un día dije, Señor, quiero dejar diálisis. Y mi oración se basaba en eso. Señor, ya llevo muchos años en este tratamiento, quiero dejar diálisis. Hasta que me di cuenta de que esa oración no me saciaba. Entonces cambié mi oración y dije, Señor, quiero tu vida en la mía, quiero tu presencia en mí, porque si no tengo tu espíritu, no sirvo de nada. Cambié mi oración completamente, cambié mi foco
Y como dice mi mamá, puse los ojos en la cruz. Instantáneamente yo seguía en diálisis, pero no me había dado cuenta que yo ya podía caminar, que podía ir, que podía venir. Empecé a salir de mi casa sola nuevamente. Y era increíble. Pero como cuando Dios lo hace muy bien. Al 9 de julio del año 2023, a las 9:46 de la mañana, era un domingo, me suena el teléfono y en ese teléfono, en esa llamada, me dicen que tenía que acercarme al hospital porque había llegado el momento de trasplantarme. Cualquiera diría, wow, te sentiste bien, pero yo ya venía sintiéndome viva de hacía rato, desde que le había pedido a Dios que fuera Él en mí y que yo pudiera morir a mi carne. No te puedo explicar lo bien que se siente saber que tenés a Dios, mejor que un trasplante todavía. Después de eso empezó todo el proceso del trasplante. Ese día me trasplanté. Pasaron 3 meses hasta la función renal. Y uno diría, ya está, ese es el fin de la historia, cerramos el libro y pasamos a otra cosa. Y no, la verdad es que no. Porque el hecho de estar en el camino del Señor, el hecho de servirle a Dios no implica que no te pase nada malo. En abril de este año, en febrero de este año, el 22 de febrero, terminé internada por una infección estomacal, producto de no saben qué los médicos. Todo eso en el hospital no mejoraba la situación, fue empeorando y en la Semana Santa, el jueves de la Semana Santa de este año, el 2024, me terminaron entubando porque entré con un paro cardiorrespiratorio y me entubaron el jueves. Le dieron la noticia a mi esposo cuando llegó a la visita. Le dijeron que probablemente iba a quedar en estado vegetativo porque no había llegado oxígeno al cerebro. O le dijeron que si volvía iba a ser muy grave o iba a estar mucho tiempo entubada. Pero como Dios es grande y estuvo anteriormente, está con nosotros y siempre va a estar. El jueves me entubaron y el domingo me desentubaron. Los médicos no entendían cómo habían respondido tan rápido mis pulmones a la respiración, pero había empezado a oxigenar sola. Me desentubaron, pasó todo el proceso y 2 semanas después me dieron el alta y salí caminando del hospital. Y los médicos decían que era imposible lo que había pasado, porque nadie que haya estado entubado puede salir caminando después de un hospital. Y después de eso empezamos a servir nuevamente en el ministerio y hoy en día estamos donde estamos, pero porque siempre fue la gracia de Dios mediante nosotros. Capaz que vos que estás viendo esto del otro lado, te levantás cada mañana viendo tus imposibles. Capaz que te levantás diciendo, no puedo con esto, esta situación es más difícil que yo. Esta situación no la voy a poder sobrepasar. Pero sabes que a mí me costó 8 años entender que mi identidad no se rige por mi estado de salud. Mi identidad se rige por la gracia que declara que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, que cuando pones a Dios en primer lugar, no hay nada que no puedas hacer. No hay nada que no pueda pasar en tu vida. Hoy en día vivo lo que mientras estaba en mi cama acostada, sin posibilidad de poder salir, yo lo llamaba un sueño. Yo misma decía, es imposible que yo pueda salir de mi casa, es imposible que yo deje diálisis, es imposible. Pero busqué al Dios de los imposibles, lo puse en primer lugar a Él. Y ahora Él es el dueño de mi vida, por lo tanto no hay nada que yo no pueda hacer. No sos una persona inútil, no sos alguien que no sirve, solo sos un vaso que todavía no fue lleno de la gracia necesaria para poder brillar. No te puedo explicar lo que se siente estar con la presencia del Señor.
No te puedo explicar lo que cambia. Quizás sí, a veces hay situaciones que duelen, hay situaciones que molestan, pero no hay situaciones que imposibiliten. Ya no existe un imposible. A mí me dijeron que no iba a caminar y hoy en día camino. Yo misma declaraba que no iba a poder salir de mi casa sola y hoy en día estoy sola caminando. Yo misma sentía que no iba a poder ser un ama de casa común y corriente y hoy en día puedo hacerme cargo de mi casa. Yo misma pensaba que no iba a volver a ser feliz y no hay nada que me haga más feliz en el mundo que saber que Dios está conmigo. Por eso capaz que vos estás en este momento viendo este video pensando que no vas a poder. Pero si Dios lo hizo conmigo, estoy 100% segura que si lo buscas a Él también lo va a hacer con vos. Porque si hay algo que aprendí es que con fe en Dios todo es posible. Por eso te esperamos en el Ministerio de la Nueva Jerusalén para que vos puedas ser el próximo testimonio que nosotros podamos estar publicando. Dios te bendiga.